Durante la década del 60, el país vivió un momento histórico muy complejo, caracterizado por una aguda crisis política, tensión social y restricciones presupuestarias que afectaron el sistema educativo. Los temas vinculados a la educación eran protagónicos en medio de la tensión social que reinaba el país: movimientos estudiantiles, confrontación del poder ejecutivo con los sindicatos docentes, ocupaciones de instituciones educativas, incidentes en universidades y liceos, suspensión de clases, marchas de protestas por estudiantes muertos, formaban parte del contexto educativo nacional. Esta crisis de la educación era el reflejo de una sociedad económicamente estancada, socialmente convulsionada y políticamente agotada. En 1971 y 1973, Uruguay tuvo 6 ministros de Educación y Cultura e inmediatamente después del golpe un séptimo, Edmundo Narcio, una prueba irrefutable de la convulsión que se estaba viviendo a la esfera de la enseñanza. Las fuerzas conjuntas se construyeron como el actor principal que tomó las riendas políticas de la época. El poder ejecutivo les encomendó la conducción de la lucha antisubversiva. Los principios que justifican de alguna forma su accionar se ven reflejados en un documento doctrinario, ideológico y autoritario denominado Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual tiene origen a los aportes del ejército colonial francés, en la cual se destaca como concepto fundamental la manipulación del pueblo a través de la guerra psicológica, además de una concepción bipolar de la realidad, donde existe una visión del mundo que divide a los actores en dos ideologías opuestas. No existían matices, las complejidades se resumen en la exigencia de dos partes, las cuales representan dos concepciones del mundo totalmente diferentes y excluyentes. El tener como base fundamental el concepto de guerra psicológica lo hace con el fin de construir en su propia sociedad un discurso que legitime la ejecución de un resumen cívico, militar. Desde el punto de vista de la instrumentación, la guerra psicológica se implementa a través de la manipulación de masas. Esta consiste en la utilización de todos los medios masivos, hasta los mecanismos de control más individuales. Las fuerzas conjuntas, basadas en la DSN, planifican e instrumentan un conjunto de medidas y acciones en términos de estrategia militar, con el fin de legitimar el régimen en la sociedad. Se pueden distinguir 4 grandes áreas de intervención política, entre las que se encuentra la enseñanza en todos los niveles. Producto de los enfrentamientos constantes entre el movimiento sindical estudiantil es que resulta sancionada la Ley de Educación General 14.101, la cual fue impulsada por el ministro Sanguinetti. La ley ingresa al Parlamento con trámite urgente el 25 de octubre de 1972 y termina siendo aprobada el 4 de enero de 1973. Justamente, una de las objeciones principales que tuvo esta fue la de su trámite urgente, ya que basándose en el artículo 168, inciso 7, letra B de la Constitución de la República, esto es inconstitucional. Según el ministro Sanguinetti, al ser aprobada, se inicia un proceso de renovación de la educación nacional. Según la misma ley, la educación ha sido utilizada para una politización creciente que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de gobierno. Entonces, la enseñanza debe afirmar un solo compromiso, que es la defensa de la soberanía nacional, el orden público y los principios que constituyen nuestro sistema democrático republicano. En palabras de los autores Caetano y Rilla, un importante campo opositor a desactivar fue el vinculado al sistema educativo. El gobierno llegó a suprimir los recreos para evitar disturbios en la enseñanza media, clausuró los institutos de formación docente e incrementó las destituciones de docentes y funcionarios. Con la aprobación de esta ley, los establecimientos de enseñanza se han convertido en centros de agitación política y adoctrinamiento. La educación se convierte así en uno de los principales instrumentos de lucha contra la subversión. Si la subversión, bajo el amparo de la autonomía, se apropia de la enseñanza, ahora se trata de retomar el control político de esta para volverla contra los sediciosos. La Ley de Educación pretende determinar el comportamiento de maestros, directores y padres. Por ejemplo, un padre está obligado a hacer desistir a los jóvenes de cualquier actitud o comportamiento reputado incorrecto, ilícito o prohibido por la autoridad. El director, actuando como un padre de familia, también está obligado a las mismas responsabilidades paternas. Si el director
no logra disuadir a los estudiantes de lo que están realizando, debe informar a las autoridades. De lo contrario, puede ser sancionado. El régimen pretendía apoyarse en el miedo, la sospecha, la delación y sobre todo arbitrariedad. Cualquiera podría convertirse en objeto de una denuncia. Para el Poder Ejecutivo es muy importante la disputa terminológica, o mejor dicho, la preocupación por la supuesta tergiversación, al punto de que gran parte de su actividad política se va a enfocar en una tarea correctiva del lenguaje. De hecho, en un decreto del 1 de diciembre de 1969 se prohibió el uso de ciertas palabras como subversión, preso político, entre otras. Una de las cosas planteadas durante este periodo es que los profesores de educación cívica debían cumplir con la función patriótica de higienizar ciertos términos, los cuales aparentemente habían sido contaminados por la actividad política. Pero también la oposición de términos para mostrar una diferenciación fue muy importante. Por ejemplo, gobierno autonómico es sinónimo de estancamiento y reforma es igual a unificación de la conducción y dirección en plano nacional, al punto que se podría construir las siguientes opciones. Sistema educativo autonómico versus sistema educativo nacional. Autonomía se opone a nacional, politización a laicidad, estancamiento a cambio, subversión a democracia y caos a orden. Además, cuando se habla de democratizar los contenidos de la educación, no se habla de ampliar el acceso a la educación, sino de cambiar el contenido y dar una tonalidad definida. Supone un compromiso con el que se está enseñando y fortalecer en los enseñados la adhesión al sistema de gobierno. De ahí se procede a redefinir el concepto de laicidad. Laicidad, uno de los términos del debate. El Ejecutivo brinda una argumentación que conduce con claridad a una redefinición de laicidad. 1. Toda educación implica un compromiso político, es decir, la educación no es apolítica neutral. 2. La educación debe estar comprometida con la formación de ciudadanos democráticos. Y 3. La laicidad no implica abstención, sino compromiso con la opción democrática de gobierno. A partir de esta reformulación del concepto, todo contenido que se demuestre que no colabora en la tarea de formar demócratas queda eliminado, y que pretendiese utilizarlo se expone a ser acusado de violar la laicidad. Educativa articula vertientes de la derecha católica ultraconservadora, neotomismo, hispanismo e integrismo. En el neotomismo, la sociedad se concebía como un organismo estratificado y jerarquizado que debía ser dirigido por una autoridad fuerte, el Estado. Desde esta perspectiva ideológica, los hombres son concebidos como individuos caracterizados por la desigualdad en derecho y poder. Desde la vertiente del hispanismo se defiende la idea de que el ser nacional constituye lo que cada pueblo denomina patria. Postula que existe una base material, territorio, población, etc., sobre la que se asienta el ser nacional, pero a su vez, sobre esta base se afirma un todo espiritual, tradición, cultura, valores. El integrismo suele presentarse junto al hispanismo y puede ser definido como una tendencia antimoderna que rechaza y cuestiona todas las revoluciones producidas en la historia de la humanidad, especialmente la reforma religiosa protestante, el Renacimiento y la Revolución Francesa. Podemos concluir entonces que el lugar de la educación en régimen dictatorial es una fuente e instrumento ideológico que permite modelar en los individuos su comportamiento social y sus ideas. Esto se evidencia según el autor al analizar el proceso de intervención de las Fuerzas Armadas y sus socios civiles del sistema educativo nacional, en el que se busca expulsar a sus enemigos y reestructurar los contenidos curriculares orientándolos hacia las vertientes político-filosóficas previamente definidas. Una vez instalado el régimen dictatorial en el poder, se planteó la educación como un instrumento al servicio de aquel cambio político que permitiría mantener el orden social hegemónico. Por ello que fue necesario reorganizar el sistema, suprimir la autonomía de la enseñanza y laicidad, institucionalizar el control político total y monopolizar la iniciativa en materia pedagógica.